I'm going back to 5:05. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Entre Neones, un podcast de actualidad y noticias. Stop and wait a sec. Muy buenas a todos y bienvenidos a Entre Neones, un podcast de actualidad y noticias. Comenzamos hoy otro programa, otra edición de nuestro podcast ya. Y vamos a empezar presentando a los tertulianos de hoy. De izquierda a derecha vamos a empezar con Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes. Luego tenemos a Javi. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas noches, chicos. Y por último tenemos a Lucas. Muy buenas noches. Hoy menos gente aquí en el programa, pero bueno, seguro que nos lo vamos a pasar bien. Yo creo que es un buen tema para empezar a hablar sobre nuestra ciudad, sobre Gijón, que además se acercan ahora fechas muy importantes, elecciones el 28 de mayo, y que yo creo que todo el mundo tenemos cosas de las que hablar, tenemos ideas en la cabeza, aunque no sepamos de urbanismo, no sepamos de política, ideas de las que hablar, ideas que tratar y ofrecer para Gijón. Y yo creo que podría ser una buena idea que entre todos nosotros, que somos un grupo de jóvenes chicos y pues más o menos compartimos en la misma zona y tal, ver qué ideas tenemos o qué propuestas tenemos para Gijón. Así que no sé quién le gustaría empezar, por ejemplo, Miguel. Vale, a ver, yo quería hablar sobre todo de propuestas para la ciudad, porque bueno, se podrían, yo creo que mejorar muchas cosas, porque Gijón yo creo que es un sitio en el que se pueden sacar bastantes recursos y no estamos utilizando bien, yo creo que algunas partes de la ciudad o sitios que, como por ejemplo la propuesta que traigo yo, que es la de utilizar el Piles, porque al fin y al cabo ahora mismo es casi como un desperdicio de lugar, porque tenemos en la cabeza como que el Piles es el sitio que está lleno de basura, que está mal utilizada, que apenas tiene agua. Muiles. Sí, exacto. O sea, tenemos el sitio como un poco la idea quedó un poco anticuada, yo creo. Abandonado. Sí, abandonado. Debido a que, bueno, nuestra ciudad tiene un origen industrial, por lo que el río no era para nada limpio, no era para nada navegable, no era posible para utilizarlo para la gente, para la población, que ahora es una ciudad también, Gijón, más del sector servicios que del sector industrial. Todo el tema de vertidos ya tóxicos sobre el río y todo esto se acabó. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que cambiar el enfoque que tenemos del río para llevarlo al sector servicios, que es de lo que se basa hoy en día la ciudad. ¿Y qué es lo que harías tú? Yo lo que haría es, no sé si principalmente la primera idea que se me ocurrió, que es utilizarla como, por ejemplo, hacen en Múnich, que utilizan el río no solo para bañarse, sino también creando actividades dentro del propio río. Mi principal idea, o sea, mi primera idea que tuve, un boceto, fue, por ejemplo, como hicieron en esta ciudad alemana, que es la de crear unas olas artificiales para poder, no te estoy diciendo hacer surf, porque va a ser muy complicado en el Piles debido al caudal, pero sí crear actividades como, por ejemplo, yo que sé, una propuesta que me dijo Andrés, que hacen en su pueblo, que es llevar algo del caudal hacia una parte en la que encerrar, por ejemplo, truchas y que los niños puedan divertirse pescando. O sea, me parece una actividad que puede darle un nuevo enfoque al río Piles y también a la ciudad, crear un nuevo interés turístico que podría servir para relanzar esa zona. No sé cómo lo veis vosotros. Al menos eso no puede ir, ¿no? Ya, sí, a ver, la propuesta no está mal, yo creo. Sí, no, a ver, es buena idea. El problema es, yo creo que de dónde sacas el dinero para poder financiar ese proyecto. Efectivamente. O sea, el Piles, hoy en día, por ejemplo, para limpiarlo, se gasta muchísimo dinero y no consigue recuperarlo debido a que simplemente es un río que llega al mar.
Por lo tanto, yo creo que esas actividades que se puedan dar en el río puedan tener un beneficio económico para la ciudad. No te estoy diciendo que los que quieran bañarse lo tengan que pagar, sobre todo los ciudadanos, sino, por ejemplo, utilizar la tarjeta ciudadana, que creo que es una tarjeta que se utiliza en Gijón para por ejemplo, a los ciudadanos que lo tengan les salga más barato el transporte público, crearlo para más actividades de la ciudad. A nosotros nos saldría más barato, como por ejemplo el bus, a nosotros nos cuesta 30 céntimos a los jóvenes menores de 26, y a la gente que no tiene esta tarjeta, es decir, de fuera de la ciudad, les cuesta 1,50. Entonces yo creo que esta actividad podría seguir un patrón parecido a lo que nosotros utilizamos en el bus para crear esta actividad. A nosotros nos saldría más barato y tendríamos una nueva actividad en la ciudad, y a la gente de fuera una actividad para hacer cuando estén en ella. Vale, ahora una pregunta sobre esto que yo tengo. ¿Se te plantearía se te pasa por la cabeza volver a recuperar de una manera sostenible, ecológicamente, el anillo para el piragüismo? Aunque no sea solo por uso exclusivo del Grupo Covadonga, sino para un uso pues de la mayoría de la población. Claro, a ver, yo creo que todo lo que venga con la palabra bio delante va a tener siempre una financiación de la Unión Europea. O casi siempre. Porque al fin y al cabo es lo que le interesa a Europa. Crear actividades sostenibles en la comunidad. Entonces yo creo que si ese círculo se consigue mantener para que no aparezcan algas, para que no se ensucie el río, limpiándolo... Eso es inevitable. Yo creo que como piragüista es inevitable. Ahora bien, puedes obvio. mejorarlo pues de forma bastante amplia. Obviamente. La cuestión es que, aparte de ser navegable, que todo el tipo de... todo el fondo con los metales y hierros que hay clavados por ahí tendría que limpiarse. Y ese es un tema de buzos, no lo veo tan sencillo. Ahora bien, si se prepara un presupuesto con estas actividades que, como bien dices tú, y se puede amortizar, pues por supuesto. Obviamente, y utilizar a lo mejor las piraguas, claro que tendría que hablarse con el grupo, porque es su zona. Al fin y al cabo, esa parte la utiliza el grupo. Y se va a querer beneficiar, obvio. O sea, es algo que... Claramente. Pero ¿tú crees que si no se crean actividades, el grupo no se va a ver beneficiado? Obviamente. Claro, Es una forma de vender el piragüismo, es exponerlo a un Claro. público mayor. Es lo que pasa en todas las zonas del Sella, arriba de Sella, Claro, sí. y hay Arriondas. Arriondas, todo esto, que por la propia práctica recreativa del piragüismo, al final mucha gente acaba apuntándose a clubes náuticos. Exacto. Bueno, pasemos a la siguiente propuesta. Javi, ¿tienes algo pensado? Sí, a mí se me ha ocurrido una idea que es más bien de barrio, más un poco, se acerca un poco a la periferia, exclusivamente Roces. Porque, a ver, por ejemplo, Roces lleva mucho tiempo teniendo unos pisos bastante feos de ver, ¿vale? Porque son pisos de la época de la Guerra Civil y Sí, se ven ya que posteriores. están cayéndose, o sea, las paredes son de arena. Yo no te digo de derribar los edificios y construir unos de nuevo, pero sí remodelar la fachada, que es lo que se lleva proponiendo ya muchos años, que nos llevan mintiendo muchos años, diciendo sí, este año, no, el siguiente, tal. Y eso la Asociación de Vecinos lo lleva haciendo años. Y es una propuesta que, para dar vida a la periferia de Gijón, que quieras que no, es una zona que sí, que se repite mucho, pero los edificios son muy iguales, no te digo que no. Pero no es solo un problema del Radio, de Gijón. No, vale, pero yo me refiero que es un enfoque más a donde yo vivo. O sea, Sí, claro, que sí, claro. que también se puede enfocar un poco a otros barrios como Monteville. Las o- 1500. Las Es que 1500. las 1500 Sí, son, sí. tienen hasta el logo del Eurosa. la Odie y el martillo. Uy, la Odie y el martillo. El yugo y las flechas. Ya. Porque son edificios que se crearon en los años 60
y que siguen estando igual desde, Sí. desde esa época y no se arreglaron nada. Y tú vas por allí y son edificios que son antiguos, feos y la verdad, todos iguales que no hacen... No sabes por qué calle vas. Tú te metes ahí en las 1500 y si no eres de las 1500, Sí, te va a pierdes, costar salir. Hay mucha callejuela, hay mucho... esos barrios, o sea, al fin y al cabo son los suburbios de Gijón que quieras que no, dan mucho que desear. Pero mi crítica también, o una crítica que voy a realizar, Sí, también sí. va un poco por... Vale, ¿realmente es lo mejor para los propios ciudadanos de los vecinos de Roces? Digo, porque ¿de qué te sirve poner una fachada muy cojonuda, vaya, prácticamente? Si después estás con... No sé si es el caso, pero vosotros que vivís en Roces lo sabréis mejor, pero por ejemplo en Conturreces sé que las derramas que hay de comunidades de vecinos por problemas de fontanería, humedad, Sí, sí. luz, Sí, sí. realmente te compensa. Joder, yo creo que lo mejor para los propios vecinos de Roces sería que hubiese, lo cual es imposible, pero bueno, que si intentas hacer renovar un poco los pisos, no solo la fachada, que en parte vende mucho, y es para nuevos compradores y tal, estaría muy bien, pero incluso no sé si interesa realmente al ciudadano de Roces. A ver, ¿por qué crees, ahora te voy a decir una cosa, ¿por qué crees que se hizo Nuevos Roces? Para atraer a gente joven. O sea, para hacer la ciudad un poco más grande, hacer una pequeña ciudad también medianamente grande. Pues Roces iba a ser lo mismo, la fachada más o menos es para que la gente lo vea que es guapo, vale, sí, que por dentro hay un poco feo. Puntripín. Sí, sí, que yo creo que lo primero es arreglarlo de dentro. Claro. Pero ¿qué pasa? Si arreglas lo de dentro, si la gente no entra al piso, tú cuando quedas con una chica, lo primero que ves no es la mentalidad, sino el físico, ¿no? Luego Suele ya ser es lo- cuando suele ser vas... lo que entra, Lo Pues- que entra por los ojos. Exactamente, entonces si tú vas a un piso y ves que la pared se está cayendo por fuera y luego ves un piso que está por detrás, es donde vives tú, Andrés, un poco por Sí. detrás, que está edificios nuevos que tienen 12 años, 13 más o menos, Por ejemplo. por ahí, vas a irte de alquiler antes a ese edificio que al de Roces, teniendo incluso mejor instalación lo de dentro de los Roces, de los suburbios, que la zona de donde el Minimás y todo Etcétera. y de esa zona. Pero si tienes una buena fachada, tal vez le entre mejor por los ojos Sí, al yo entiendo- comprador. yo entiendo que sea mejor que nada, pero no Mira, sé si explico. Es que realmente... Yo puedo hablar desde la experiencia. Por ejemplo, donde vivía yo antes, en la zona del polígono de Pumarín, teníamos un problema con las humedades. Entonces lo que decidieron fue crear una nueva fachada. Poner nueva fachada. Es bastante caro, si es verdad. Pero ese problema te lo solucionó completamente. Te solucionas uno, pero no te solucionas Vale. el tema de la fontanería. Sí. No, No te te digo soluciona- que no, porque porque mi abuela para- tuvo un problema con el las alumbrado. tuberías porque rompieron y de Pues todo. Son de plomo, son de hace la Virgen de años. Sí, sí, no te digo que no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya no vivo ahí, pero el piso, antes de la fachada, iba a costar venderlo muchísimo. Claro. Y se vendió en 2 meses, el piso. ¿Por qué? Porque la gente ve que parece un edificio más nuevo, mucho más nuevo, desde fuera. Y luego dentro no está mal. Desde la casa, desde lo que viene a ser la casa Yo reformada. lo entiendo perfectamente, pero ¿nos parece un poco deshonesto? Eso después con el propio comprador. No, porque no tienen problemas. Hay una cosa... No se tienen problemas. No, porque por ejemplo, mi abuela vive allí desde hace 40 años y no ha tenido serios problemas de nada. Pues será una excepción, ¿eh? Pero en caso que sean contudes, por ejemplo... Pero es que el tema de las fachadas no es puramente estético también. Que No es maquillaje. es por la línea por la que estaba yendo Miguel. Y es que mejora muchísimo la eficiencia energética. Las casas son Exactamente. mucho Es lo más que iba a decir yo acogedoras. Calientes. La eficiencia energética que está clasificada, que una casa pues se puntúa, Sí, es pues, verdad. mejora muchísimo. Ponen la etiqueta de Exacto. eficiencia energética. Se Exacto. pierde mucho calor en las casas. Mucho calor. Exacto. Y o sea, no es solo estética. Y sobre el tema de cuánto cuesta una derrama, el tema de las fachadas se supone que sería con financiación pública. Igual no 100%, pero No. con una ayuda pública. No. Por ejemplo, O sea, una parte sí, pero Exacto. tienes que pagar bastante. en Ceares hay ciertos edificios de Ceares, sobre todo los que están... Enfrente el- del Campo de la Cruz, puede Exacto, ser. enfrente del Campo de la Cruz son edificios que Sí. son de la misma edad que, por ejemplo, Sí, sí. los que hay en Roces Mm. y están reformados. Mm, Y a ver, tiene un aspecto muy bonito y entra muy bien por los ojos. Sí. Que no es solo una cuestión estética, que también es funcional. También voy a decir una cosa, por si alguien me está escuchando. Por favor, si se reforman esos edificios, que no se rompa la estética de
del barrio de la ciudad. ¿Qué edificio? Me refiero, cualquiera, sí, cualquiera. Ah, porque vale, es sí, que algo como- vale. hay veces que vas por alguna ciudad en la que hay unos edificios azules, blancos, amarillos, horribles, cerca de edificios más antiguos que son marrones, y rompe completamente con lo Sí. que viene a ser el barrio. Así que eso es principal. ¿Qué estás para mí. hablando de enfrente al Parque Isabel la Por Católica? cualquier sitio de Gijón. que lo puedes- tienes. puedes- Es que puedes- no tienes es que haya ejemplos cambiado por todos una lados. fachada en Gijón. lo Tienes ves. ejemplos por todos lados. El otro día, por ejemplo, donde al lado de fábrica de gas, donde Capuchinos, puede ser. Sí, puede ser. Vale, sí, Sí. ya sé cuál dices, sí. Hay un edificio blanco y azul no, entre sí. calles que lo vi yo ayer. Y es horrible. Horrible. Pero horrible porque a lo mejor no pega con el... No pega la ni con zona. cola. Claro, pero a lo mejor si lo pones en un nuevo roce, sí. Claro, en plan, Claro, se ¿sabes lo que refiere es digo? que... No, depende del resto, cómo se remodelen. A raíz de lo que tú dices, ¿no viste el edificio este negro que pusieron enfrente del Parque Isabel la Católica? Parece oficina. Sí, Pues sí, esa sí, es la sí. azul. Sí. El Sí, nuevo que hay- hicieron, hay sí. un edificio negro que es enorme, que dices Ah, tú, vale, ya sé cuál es. ese tiene que costar un pastizal, pero ¿sabes lo que pasa? Que rompe la estética del barrio. O sea, tú ves un edificio, un bloque, ¿vale? Y dices tú, jolín, qué guapo, qué estético, tal. Pero luego giras 90 grados el cuello y ves un edificio que se está cayendo a trozos. No, no, Y- si estás en el peor Eso sitio, realmente en está- la peor organización, Estás- la peor organización sí, de sí, todo sí, sí, Gijón. sí, sí. Realmente está Que siendo es así. la playa. Realmente está siendo así porque cada comunidad de vecinos hace su propio Claro, su propia claro. fachada. Claro. Sí, sí. Claro, Con, sí. con lo que Y propone hay- Javier, pues se solucionaría. El mayor es que estás en el mejor ejemplo, la playa. La Ya. playa, o sea, Gijón debe ser de las pocas ciudades que tiene, no te voy a decir rascacielos, pero tiene edificios de 10 plantas enfrente de la playa. Tú vas a cualquier ciudad De Asturias. de Asturias no, del mundo, y los primeros edificios de línea de playa son bajos. ¿Por qué? Porque si no das la sombra a la playa. Ah, Exacto. Es Sí, por sí, una sí, cuestión- ese sí. Sí, O sea, sí, sí. Gijón Ahora debe que ser de dices, los sí. pocos ejemplos en los que hay edificios en primera línea que son de 10 plantas. No tiene sentido ninguno. Sí, eso es lo que quieres decir. Sí, sí, porque a veces que en verano tienes que meterte para la San escalera Lorenzo hay 15. sombra. Hay mucha distancia de este- En San Lorenzo hay sombra. O sea, es una cosa que Bueno, es de locos. La gente se va a tomar el sol al... ¿Cómo se llama? Al tostadero. Al tostadero. Al tostadero, claro. Sí, sí, la gente mayor. O Entonces, sea, ahí se va la gente mayor a tostarse nada más. Vale. Lucas. Pues nada, mi propuesta iba un poco encaminada a todo el tema del reciclaje con la actual propuesta que está viendo en Gijón, con el cambio de contenedores que hubo hace unos cuantos años, no sé si ya 5 años, Sí. con el tema de la basura orgánica. Si os habéis fijado que los nuevos contenedores para Va con tarjeta ciudadana. va con tarjeta ciudadana. Bueno, algunos. Claro, Hay algunos que los destrozan y ya no. los ya no destrozan, funcionan. no, vale. Pero sí, sí, en teoría sí. Los que siguen en funcionamiento van con tarjeta ciudadana. Ahora bien, quizá por desconocimiento, pero yo por lo menos no sé qué tipo de ventajas tiene el dar la tarjeta ciudadana, en ese sentido. No sé si eres un mejor ciudadano o qué, o es para cada uno, o no sé qué sentido se aplica. Yo es que, yo lo que tú dices, eso de la tarjeta ciudadana, no le veo ningún sentido porque es como... Además es que en la orgánica únicamente, porque Sí, tú sí, sí. tienes cartón, tienes Plástico, plásticos, vidrio, vidrios, que no hay basura. ningún tipo de problema. Y Es basura. que lo que estás haciendo es que hay otro contenedor que es el contenedor negro. Lo que estás haciendo es que, al final, por gente que la tarjeta ciudadana, por el propio no sé, por Desuso. desuso de la propia tarjeta, hay un montón de gente que ni la tiene, ni sabe dónde está, ni piensa buscarla, porque no Sí. piensa buscarla tampoco, O incluso... o el- renovarla. O incluso el detector la barrita negra, que ya ni se detecta, O que ni algunos funciona, no, por ni eso, funciona, otra parte. ¿sabes? Sí, sí, sí. Estás forzando a la gente, o estás empujando a la gente a que tire en el propio contenedor negro, que Exacto. no tiene ningún tipo, que es, en vez de tirarlo en la Vale, basura pero orgánica. ahora te quiero hacer yo una pregunta. ¿Tú crees que estamos utilizando bien la tarjeta ciudadana? Esa es la cosa, esa es la cuestión. Que como está infrautilizada y no te da tampoco te da ningún beneficio. No es que yo conozca. La tarjeta, no, ¿No? la tarjeta ciudadana no, el poner la tarjeta ciudadana para la basura orgánica. Ah, vale, vale. Eso es lo que te refiero. A eso No, solo- claro que te- Sí, sí, sí. A eso quería hacer un apunte. Eso es lo sí. que te voy. Porque si vas a cortar entre tenerla y no tenerla, por lo menos a la gente que tiene, Premiarla. premiarla. Exacto. Y yo creo que el ayuntamiento, no sé si era su intención esa, pero por ejemplo en países como, creo que era Bélgica o Países Bajos o Dinamarca, países que están muy concienciados Sí, con los escandinavos, con vale. el reciclaje, Los buenos. había... Yo sé, Socialismo bueno. yo sé que por el reciclaje, no sé qué sistema utilizarán, me imagino que uno parecido,
se paga a los ciudadanos. Esa es la cosa. Exacto. Entonces yo creo que el uso de la tarjeta ciudadana en el contenedor orgánico tenía ese fin. Pero conseguir... Para quizás- dejarlo a medias no lo empieces. Exacto, exacto. Entonces yo creo que se intentó hacer, pero... o quizá no se lo conoce, salió. o quizá no se conoce, ojito, No lo sé. No sé qué te estoy diciendo. Tampoco estoy informado al No respecto, estoy pues informado igual... al respecto. Es una buena idea eso de pagar al ciudadano para que recicle. O sea, es una manera también de que se recicle en la ciudad. Y a ver, el ciudadano Ya. claramente se va a querer beneficiar de Exacto. separar la basura. Pero o sea. tampoco me parece justo pagar por reciclar, cuando debería ser una cosa que Vale, sí, hacemos todos. obligatorio. Exacto. Sí. Pero quizás no pagar con dinero de ingreso, o sea, reciclo en el contenedor orgánico y me dan 1 euro. No, yo creo que debería ser pues un descuento en servicios municipales. Eso. Vale, sí. Yo qué sí, sé, sí, llegar a sí, un sí. cupo y que te premien con tarjeta ciudadana, no sé si etcétera gratis, por decir algo, yo qué sé. O sea, a ver, sí que es verdad que lo que es reciclar no tendría por qué ser premiado ni nada, tiene que ser obligatorio, que es algo que te tiene que salir solo, pero pues en esta sociedad no es así. O sea, en esta sociedad tienes que premiar para que haga la gente algo. Si encima pones más Ese pegas, es el problema, exacto. No, es que me da pereza andar, es que tardo 5 minutos en reciclar. Y esos 5 minutos los puedo utilizar para ir a trabajar y dormir un poco más, etcétera, ¿sabes? Y son todo excusas. lo fácil es no reciclar. Ahora Sí, bien, si sí. quieres premiar desde un gobierno, autonomía, lo que sea, joder, acaban las cosas. Es lo único Claro. que al final. Claro. Y bueno, yo me gustaría cerrar este tema pues comentando una propuesta que tenía en la cabeza sobre posicionar a Gijón como una ciudad en concreto, que tú relaciones a Gijón con una idea, sobre todo. Y yo creo que una buena propuesta sería situarnos en lo que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es ultra mega hiper conocido fuera de España incluso. Y creo que el Camino Atlántico, que es el que pasa por Gijón, no el primitivo, es una fuente de ingresos que nos puede traer muchísimos beneficios y que nos sitúa no solo como punto de paso de peregrinos, sino como referencia a decir, esos peregrinos que vienen a la ciudad en un futuro digan, oye, pues mira, me gustó esta ciudad, estuve un día, dormí en el albergue, ¿por qué no vengo a verla? Porque es una ciudad muy guapa para ver en un fin de semana, por ejemplo, y luego seguir viendo el resto de Asturias. Una buena oportunidad para ver Gijón, vaya. Y creo que nos puede servir muchísimo para posicionarnos dentro además de un turismo sostenible, que son los peregrinos no contaminan porque no utilizan vehículos a motor, van caminando generalmente o en bicicleta, y que es un modelo de turismo que pues aporta también familias, que es muy, muy bonito de vender. Y en esa línea pues me gustaría decir que los albergues en Gijón no me acaban de convencer. Se intentó hacer alguna propuesta, uno cerca de Cima de Villa, por ejemplo, pero creo que se debería dar un impulso extra al Camino de Santiago. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis Sí, yo vosotros? no le veo ninguna pega. O sea, es una muy buena idea que hay que sacarla adelante y... Si saca rédito económico, Todo lo que sea facilitar Adelante. el turismo en Gijón es que Exacto. realmente, Sí, sí, sí. más como tú me dices, el tipo de alojamiento turístico en Gijón suele ser más un hotel de media clase, no sé cómo explicarlo, en plan, Sí. 2 tampoco, estrellas, tampoco de 3. eso, 2 estrellas, no de lujo, tampoco un hostal. sí que es verdad que hay no sé si 4 o 5 hoteles de 4 estrellas en Gijón. Exacto. Sí, que están pero- bastante bien. Sí, pero Pero es comparado que con eso- otras ciudades que no son incluso tan grandes, Bueno, claro, pero es a lo que te voy. Que igual debería enfocarse un poco más a la gama baja que más a la Potenciar. gama alta como se ha intentado. creo yo. Potenciar la Bueno. gama baja, de decir... Pues eso si de puedes que- cubrir todos los espectros, pues mejor que mejor. Pero al fin y al cabo los que traen el dinero son los que más dinero tienen, obviamente. Y eso yo lo creo... venidor. Sí, a ver, pero yo creo que sí es verdad que Gijón podría orientarse perfectamente a un turismo de más nivel adquisitivo. Me parece correcto, pero yo lo enfocaría Se más podría incluso enfocar a los dos A lados. casas rurales, te diría más. Ese tipo de turismo que tú bien explicas, con un turista con más con más poder adquisitivo y tal, lo orientaría más en Asturias propio a casas rurales, ya que tenemos un paisaje pues, espléndido, brutal, que en hacer un hotel de lujo de 4 estrellas, un AC o lo que sea. Pues me parece tan buena idea el hostal
que propone Andrés. Sí, pero por ejemplo, Asturias últimamente se está poniendo muy de moda en gente que tiene dinero para venir a pasar las vacaciones aquí, en verano. Pero Muchísima Claro, gente. pero ¿qué tipo de vacaciones pasan? Normalmente en Asturias? cercanas a la playa. Cercanas a la playa. Llanes, Llanes, Ribadesella. Ribadesella, Gijón. Gijón. sí. Sí, es que exactamente es lo que te quiero Pero, decir. pero no van a hotel tan 4 estrellas, 5 estrellas. Por eso mismo no ha Bueno, habido- perdona, pero por es que eso- están llenos todos por los eso no ha veranos. habido 4 estrellas o 5. Perdona, pero todos los hoteles en Gijón Y tú están... mira, Gijón está hasta arriba. Y tú en mira verano. cuántas casas rurales hay a lo largo de toda Asturias. 4 hoteles pueden ponerse por encima de todas las casas rurales que hay en Gijón. Además que tú ya ves lo complicado, joder, nosotros montamos fiestas en verano en casas rurales y ya es lo complicado que es encontrar 2 días. Exacto. Sí, sí, sí. Pero además, Hasta en invierno, no solo en verano. que ya te lo digo yo. no, el Camino de Santiago, o esta idea de potenciar este tipo de turismo, no es el simple hecho de que del propio albergue o del dinero que se gasten en venir y dormir. Es el dinero que se gastan en venir, en consumir. dormir, en comer, en consumir en general. Y todo el empleo que se genera alrededor. Que el Camino de Santiago no es algo estacional, como puede ser el verano. El Camino de Santiago se hace todo el año. Cuando quieras. Es un Se hace cuando gote- quieras. Sí, con Exacto. las estaciones más concurridas y tal, pero... Evidentemente, pero es un goteo constante Sí, sí. de personas que pueden llegar a la ciudad y que si se les ofrece una buena infraestructura para poder, pues igual, si lo haces con mucha calma, en vez de pasar un día, pues pasas 2 noches. Sí. En vez de una noche, 2. Y disfrutas un poco más de Exacto. Gijón, ves, pasar un poco por el muro, lo que sea. Es un win-win. Es un win-on-win. Lo que pasa que, claro, ninguno de aquí somos expertos ni en demografía ni en cómo atacar esto. Además, ¿cómo puedes venderle a... ¿Cómo le puedes vender esa idea? ¿Cómo Claro. puedes vender esa idea a... No sé qué asociación lleva el Camino de Santiago. Exacto. También se puede mirar en las campañas de turismo centradas en el Camino de Santiago. Yo que sé, Gijón, la piedra en el camino. Yo que sé, algún eslogan. Sí, sí, es verdad. Sí, es que al fin y al cabo tienes, desde hace mucho tiempo en la historia, un camino que literalmente es traes un rédito económico a la región muy grande, que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago se creó no solo para, bueno, en el tema religioso, sino para el rédito económico que le podía traer a la zona. Al fin y al cabo, ¿de qué vive Santiago? Vive de los restos de Santiago. Y la zona, hay mogollón de pueblos de Asturias, Cantabria, País Vasco, que viven de eso, que viven de los peregrinos que dejan el dinero en las ciudades o en los pueblos. Entonces, la conclusión final yo creo que es el hecho de que hay que potenciar de cierta manera el uso del Camino de Santiago en Gijón. Y con esto cerramos este tema. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. So cynical. I'm a bad guy. Continuamos ahora con otro asunto más que controvertido, que se me lían las palabras, y en el que pues seguramente peguemos algún que otro patinazo, pero vamos a hablar sobre Disney, la gran Walt Disney Studios y en general del The Walt Disney Group, que abarca pues Marvel, Pixar, las diversas franquicias como Los Simpson, Star Wars, etcétera, su nueva línea llamada Star. Y en concreto vamos a empezar a hablar sobre el giro político, vamos a decir, de Disney en los últimos años. De cómo Disney ha pasado de ser una empresa, digamos, de entretenimiento a ser una empresa de entretenimiento con Propaganda. mensaje político. Bueno, propaganda, mensaje político, vamos a llamar. Entonces, me gustaría empezar hablando de un ejemplo, por ejemplo, en concreto. Y a partir de ahí yo creo que podemos sacar nosotros diversas Vale. diversas Sí, sí. ideas, por ejemplo, a ver, de todos es conocido, es público y notorio sobre quién fue Walt Disney y toda su vida, que daría para una película que ni ellos mismos se atreverían a producir por
porque les dejarían la más absoluta miseria. Efectivamente. Walt Disney, el que colaboró con la CIA inculpando a compañeros de profesión durante la caza de brujas por comunismo. Walt Disney, el que hacía caricaturas y dibujos nazis y haciendo apología del nazismo. Ahora se vende como una empresa plural, una empresa que vende productos o entretenimiento para todo el mundo, con una diversidad étnica, sexual, de todo tipo. Entonces, y más luego todo el tipo de escándalos que han surgido con el tema de la financiación a partidos republicanos y su apología por evitar por prohibir el aborto, etcétera. Entonces mi pregunta ¿es Disney una empresa de verdad comprometida con todo lo que vende, con todas las ideas que vende ahora mismo, o es una estrategia de puro marketing, es una falacia, es propaganda falsa? ¿Cuál es vuestra opinión? Pues mira, mi opinión es que Disney son 200 años casi bueno, muchos años de historia. Al fin y al cabo, es una franquicia que ha cambiado mucho a lo largo de la historia, como la propia sociedad. Entonces yo creo que sí es verdad que a lo mejor Walt Disney cambió su forma de enfocar el pasado con el nuevo futuro de la franquicia. Hoy en día, nueva gente se ha incorporado al mercado, que tienen nuevos pensamientos. Entonces yo sí que creo que al fin y al cabo es una empresa que se quiere vender al público, y el público ha cambiado de los años 30 del siglo pasado ahora mismo. Entonces yo creo que es simplemente una estrategia de marketing en la que intentan llevar al mayor grupo de gente a ver sus películas. Blancanieves en los años 30 se llevaba la historia de un príncipe que viene a rescatar a la princesa, que está desesperada, que con un beso lo salva todo, fin. Hay una mala, que es la bruja, y ahí se acabó la historia. Pero no se buscaba nada más. ¿Por qué? Porque estás en una época en la que es bastante triste. Y lo que Entretener al público. sí, es entretener al público, pero dándoles como una esperanza de algo que les haga felices. Tú al fin y al cabo estás en una época muy triste en la historia. Entonces lo que buscan es idealizar algo. Idealizar una princesa, idealizar a Blancanieves, y diversas películas como, yo que sé, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Son películas que sirven para eso. No tienen más. Pero luego sí es verdad que es una sociedad mucho más compleja, la nuestra, en la que intentan incorporar minorías a la sociedad. Yo qué sé. La película de Coco. Es una historia que intentan meter ya a una minoría en Estados Unidos, que ya empieza a ser mayoría, que es la latina, y la intentan meter en la propia sociedad americana. E intentan hacer historias para incluir todo tipo de etnias Sí. en la sociedad. Vale, pero mi pregunta es, ¿eso es con un fin político o con un fin meramente de entretenimiento? Yo creo que mediático y económico. Vale. Yo creo que, yendo un poco más allá, si lo miras desde una perspectiva empresarial, siempre te tienes que estar actualizando. Entonces, el problema es, la sociedad se está actualizando, está, digamos, abriendo los ojos, y hay cosas que molestan, otras cosas que no molestan. Entonces, digamos que introducir, como tú dijiste, Miguel, la película de Coco, las razas a nuevas civilizaciones, a civilizaciones un poco más desarrolladas, ¿vale? Digamos que o sea, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, digamos que Estados Unidos es un país mucho más desarrollado que México. Eso Un está primer claro. mundo, sí. Es lo que trataba de decir, si es que hubo algún malentendido, ¿vale? Pero bueno, es que yo creo que viendo desde una perspectiva empresarial se está buscando más actualizarse e introducir nuevas técnicas de cine. Lo que pasa es que a lo mejor son un poco ortodoxas. Lo que sí que es verdad que es un poco ortodoxas, pero bueno, no quita de que... Más la línea está muy marcada, o sea... Sí, no tratan de ocultarlo, o sea, la realidad. Porque
Bueno, yo creo que más bien la crítica no va tanto hacia una empresa, que una empresa puedes criticarla por ser hipócrita, puedes criticarla por un montón de cosas. A mí la crítica va un poco más por la gente que creo que confundida piensa que Disney esto lo hace por el bien de los colectivos y las minorías, lo cual, como bien me habéis comentado, no es verdad, simplemente está adaptándose a una nueva época, a una perspectiva de mercado. Es como, al final, como bien expuso Andrés al comienzo, Disney fue lo que fue. Y pues se sabe, y por más que se intenta ocultar, fue lo que fue. Ahora bien, es como, no sé, por decir algo Debe así, pedir perdón por ello. no, pedir perdón yo creo que es que se ve claramente joder, que es puramente empresarial. Es como al final, como en Scooby-Doo, joder, sí, es un monstruo, pero al final cuando le quitas la careta, o sea, Es una persona. Es una persona. Digamos ¿Qué persona que- es? que antes- Disney. sí, te digamos- puedo poner que es feminismo, LGTBI, que tú quieras, ecologismo, pero detrás de eso está Disney, que es una empresa que ha hecho todo lo que ha hecho. Ahora bien, a mí la crítica va más hacia las personas que lo defienden a capa y espada pensando que está luchando por ellos. Una empresa que hace años estuvo en su contra. No es que... no estoy de acuerdo con lo de que estar en contra de las minorías. Simplemente es una empresa que en los años 30 iba a lo que iba la mayoría. Y la mayoría pues tenía un pensamiento muy distinto al que tenemos hoy en día. Sí, es pero lo que pasa con la historia. pero Es lo que analízalo, pasa con la historia. analízalo No, como tal. es que ese es el problema, que estamos viendo la historia con los ojos del siglo XXI. No. Y eso pasa en todos los momentos de la historia. No se puede juzgar a una persona o a una empresa de hace 100 años con los ojos del siglo Pero XXI. Miguel, mírala con realismo, es la pregunta, es lo que quiero decir. Mírala con realismo, no la mires pensando que, Kevin Feige, por ejemplo, que es el jefe directivo de Marvel, estás luchando por las personas LGTBI y trans, porque has metido un nuevo personaje que no deja claro su orientación sexual. No, porque realmente a él, bueno, no se puede hablar personalmente de él, pero le importa una mierda, lo que quiere es que tú vayas a ver su película. Es a lo que te voy. Pero eso hace 100 años igual. Sí, exactamente igual. Sí, porque es una Pero, empresa. pero míralo como es. No intentes decir, ahora Disney viene a salvarnos a todas las personas. Vale, pero ahora quiero romper una lanza a favor de Disney. Vale, puede que lo haga por pura... Por puro éxito mercantil, por mercantilismo, por obtener más cifras, por ganar más dinero. Pero si lo miramos desde otro punto de vista, no puede ser que intente introducir nuevas ideas en un público general y que Disney quizás sea el altavoz que necesitan estos grupos. No voy a hablar ni de colectivos ni de minorías porque no creo que ni el colectivo LGTBI ni mucho menos la sociedad mexicana es una minoría. Lo que quiero decir es quizás Disney está siendo el altavoz que estos grupos necesitan. Ese altavoz que pues puede llegar a todo el mundo. Y igual, evidentemente con objetivos mercantilistas, puede ser una plataforma, entre comillas, política. Pero no desde un punto de vista malvado, sino desde el punto de vista, pues... Empresarial. No, Vale, social. empresarial. Bueno, Sí, te he dicho, a o ver, sea, social. Sí. Vale, pero es que tú te estás beneficiando de un problema social, ¿no? Que digamos que no tienen altavoz este tipo de grupos, pues Disney, siendo una empresa, va a decir, hombre, pues me voy a beneficiar. Y así Claro, es un y así es ayuda a la beneficio sociedad mutuo, yo creo. Porque tú beneficias Claro. a una minoría, entre comillas, Y te beneficias tú. y te beneficias tú. Y eso es, al fin y al cabo, para influir, lo principal siempre, a lo largo de, sobre todo el siglo XX, siempre han puesto el foco en los niños. Porque los niños son muy fáciles de moldear. Tú si a un niño le metes, como por ejemplo en la Alemania nazi, con las juventudes hitlerianas, tú a un niño si le metes, oye, es que el Tercer Reich es lo mejor del mundo, estamos haciéndolo lo mejor, es que los judíos son horribles, son muy malos, estas caricaturas de los judíos poniéndoles como feos, ladrones y de todo, pues al final esos niños, con una mentalidad de niño, se acaban creyendo eso como verdad absoluta. Y luego esos niños crecen, y esos niños se convierten en la sociedad. Adoctrinamiento. Exactamente. Entonces yo creo que Disney es un altavoz que utilizan, que es el mejor,
Es el mejor altavoz que puede haber en el mundo. ¿Por qué? Porque estás adoctrinando a niños. ¿Adoctrinando? Sí, obviamente, adoctrinan niños. Tú, si a un niño le pones una película de Cars, por ejemplo, son coches. Pero es que esos coches transmiten unos valores, tienen una moraleja detrás que los niños van a utilizar en un futuro. Sí, pero Inconscientemente. Al final, el pero el cine problema- es el mayor medio de persuasión Sí, que existe. obviamente. Vale, Es, sí, es no, el, Junto a la música. ¿Cómo le llaman? El voyeur, es, ¿no? Si no me equivoco. Es como. Tú mantienes una posición únicamente de espectador, solo recepcionas. ¿Sí me explico? sí, No tienes posibilidad de Tienes debatir. posibilidad de debatir, ¿no? Porque es una línea que ya está. Que cuando se crea la película se forma y se crea. Vale. Y eso es inamovible. sí, sí. Y Ahora bien, no- tú puedes criticarlo y razonar y tener pensamiento crítico, pero ya te está. No sé explico, no es como una conversación entre tú y yo. Sí, Y sí, lo puedo pero- cortar. pero si yo no os digo que no. El problema es, ¿tú crees que un guaje de 5 o 6 años va a sacar valores de Cars? Sí. Sí, Inconscientemente Y de- sí. exacto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. Obviamente, el valor de la amistad que te, La te superación. Te lo da, claro, la superación. La empatía, O sea, sí. es un. Tú al fin y al cabo. Mira, te voy a poner el ejemplo de Cars, que es el que salió. Es un coche que está solo. Que es. Que al principio. Egoísta, Echa a los compañeros porque solo valora su esfuerzo. Narcisismo. Sí, es narcisista completamente. ¿Qué pasa? Que él tiene que buscarse la vida en el pueblo él solo y ve que no puede. Que no puede huir él solo hacia la nada porque así no va a hacer absolutamente ningún progreso en su meta, que es ganar la carrera. Sí. O por lo menos llegar a ella. La Copa Pistón. Exactamente. Qué historia más bonita. Por Entonces, ¿qué favor. pasa? Sí, sí, tal cual. Aparece un personaje que es Mate, que es el más influyente de toda la película, sin ninguna duda, porque al fin y al cabo es el que luego se han creado McQueen. películas o cortos. Influyente McQueen. Y en la película. y en la sociedad. O sea, siempre hay un personaje secundario. Siempre hay un personaje secundario que se acaba cogiendo protagonismo. Sí, sí, sí. Y en este caso es Mate. ¿Por qué? Porque es un personaje amable que cambia por completo. Ingenuo. Sí, pero cambia por completo la mentalidad del protagonista y le transmite unos valores de amistad, de que sin amigos no vas a llegar a ningún lado. Y luego él, en la carrera, en la carrera, él está solo, ve que va a perder y de repente gira la cabeza y están esperándole en el box para ayudarle. ¿Qué pasa? Que gana la carrera con ellos. Vale, pero es que, bueno, esto ya es personal. Yo, la verdad, por mucho que me digáis que no, un niño va a sacar valores de una película, ese desarrollo que acabas de tener de dos personajes, yo creo que un guaje viendo una película no lo piensa. Puede interesar. O sea, Yo creo que interesar. yo tengo primos que tú les preguntas ¿qué tal la película de Cars? Y te dicen, estuvo muy guay, mira McQueen, rojo, chao. Y no dicen nada más. O sea, y es entendible, son niños, porque lo único que es que lo que tú venías diciendo antes de los años 30 era sacar a los niños y a demás gente de la pobreza, de todos los desastres que hubo esa época, para meterlos en casa y, digamos, de una distracción. Pues esto... Los No guajes solo lo ven- eso, lo ven- Era cuidado, que Sí, el vale, hay Disney, valores. el Disney, el Sí, Disney antiguo tiene unos mensajes. Sí, sí, es lo que te iba a decir yo ahora, que también transmite unos mensajes, y no te digo que no, pero yo creo, Pero que eso los es guajes propaganda. no lo sacan. Pero eso- Yo para mí los guajes Mira, no lo sacan. hablando de Hasta pobreza, cierta edad, Es que ¿eh? realmente es lo que es la propaganda, es por debajo. Tú al final no te acabas dando cuenta. Exacto, es adoctrinamiento. Es que- adoctrinamiento, pero el chaval no va a salir diciendo, bueno, puede hacerlo, pero no va a salir diciendo, qué buena idea es la primera vez que una película, por ejemplo, un chaval que viene de cero, ve una película tipo Coco, y la primera vez que sale de la película probablemente no piense y diga, ostras, la cultura mexicana, qué bien, no, dirá, bueno, la cultura mexicana igual que la otra y la otra, pero quizá a base de repetición, de estar viendo cine, otros medios, que bombardeo por todos lados, pues al final acaba pensándolo. Ahora bien, no sé, es que yo creo que, si quieres, pues, ahora otro tema, que es que hay tipos de inclusiones mejores Forzados. y peores. Forzados. Esa es la cosa. Vale. Ahora bien, pues, si quieres poner un ejemplo, lo que sea. Sí, a ver, yo os iba a lanzar, y en este caso voy a romper una lanza a favor de Disney y en contra de mucha gente, que es el tema, por ejemplo, La Sirenita, que ha habido mucha polémica porque La Sirenita ahora es un personaje afroamericano, ¿vale? Yo no le veo el problema. Vale, yo tampoco le veo el problema. Y es más, pongo un ejemplo histórico que yo creo que no hay ningún tipo de problema, incluso puedo poner dos. El primero es James Bond, una franquicia que tiene años y años y años, y James Bond se ha ido renovando con el tiempo.
Y James Bond ha ido cambiando y nadie ha puesto ningún problema. Y ahora se está pensando en que James Bond pueda ser o una mujer o un personaje afroamericano. Y para mí no hay ningún tipo de problema, porque si no rompe con el esquema de la idea de la película, ¿qué problema hay? Otro ejemplo, Batman. El actor de Batman ha ido cambiando con el tiempo, ha habido diferentes directores, y mientras se mantenga la esencia del personaje, ¿qué más da que le haga uno u otro? Es que aquí es un tema controvertido y bastante polémico, porque tú tienes que... El cine es una película, es una adaptación. Se puede adaptar, se puede apoyar en una novela gráfica, en un cómic, en una novela, Ahí en está. lo que quieras. Ahí es donde vas a llegar tú. Es Ahora donde yo voy a bien, decir. quiero decirte una cosa. Tú tienes que mantener una especie de línea, en mi opinión, que sea un poco congruente con la obra, con la propia obra, de donde saca la propia obra de origen. ¿Hay temas que se pueden tocar? Yo creo que sí, por supuesto, y puede evolucionar a nuevos tiempos. Ahora bien, ¿dónde pones el límite? Es la pregunta. Pues mira, te digo yo dónde puede ser el límite. Ilústrame, Miguel. Pero te lo voy a decir. ¿La sirenita quién es? Es una sirena. ¿Qué problema hay en que sea blanca o que sea negra una sirena? No sabes cómo es una sirena. Pero puedes tirar que... ¿Qué tipo de sirena se adaptaba? Porque esto viene de mitología clásica. Exactamente, pues tiene más a mi favor que sea afroamericana a que sea blanca. ¿Por qué? Porque estás hablando de una zona en la que la sirenita se ambienta en la zona de Hawái. O sea, en esa zona, o sea, me refiero en un mar en el que... Entonces, ¿Qué raza hay en ese mar? O sea, raza, ¿qué...? Tendría que ser una etnia, entiendo. Es que además yo creo que estaría mal hecho en todo caso, porque tendría que ser una más, es que no sé, voy a decirte samoano, pero no sé qué Claro. más. Ahí es donde te quiero llegar. ¿Eso es una persona de tez negra? No. Sí. Yo creo que no. Yo creo que es no. difícil. Ahora bien, te voy a decir otro ejemplo. Por ejemplo, ahora quieren, ¿sabes quién es Giancarlo Esposito? El actor de Breaking Bad, Giancarlo Esposito. Sí. Sí. Por ejemplo, quieren que su personaje, ¿sabes qué es el Doctor Doom de Marvel? Bueno, Sí. es un personaje ficticio de Marvel. Por ejemplo, quieren adaptarlo. El Doctor Doom se sitúa en una zona ficticia de Marvel que es la Latveria. La Latveria tendría que estar situado más o menos donde en Rumanía. Y va a representar un personaje de color negro. Cuando una buena inclusión sería hacer un personaje Un rumano de toda la vida. rumano. Exacto. Sí, es verdad. Pero- Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, si quieres hacer inclusión, hazla bien en todos los ámbitos. Sí. Por ejemplo, si vas a con- hacer una versión nueva de Mulan, no vas a poner a Mulan Latina. o francesa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues vas a tener que poner la china, ¿por qué? Porque se basa Lo que se ve es que en una historia de la China antigua. Va hacia cierto. Esta inclusión yo creo que va a dar visibilidad a ciertas etnias, pero no a representar de forma fidedigna las obras. Exacto. Entonces, yo. yo creo que Sí, que la raza no importa, es que es verdad. No, a mí no me importa. Entonces yo creo que lo que hace Disney es aprovechar la ficción. Sí. Vale, sí. Sí, El ejemplo que estabas poniendo, sí, está representado en Rumanía, pero bueno, no deja de ser una ficción. Disney se toma la licencia de decir, pues, ¿el personaje es este o este? Ya está. No, ahí no veo ningún tipo de problema. Pero por ejemplo, tampoco pasaría nada si un personaje negro se le cambiase de etnia. Entiendo. Ya, a ver, no debería. No, porque no hay. Y se ha hecho. Sí, la princesa, la de la rana esta, ¿cómo se llama? Tiana y el... Sí. No, Tiana y el sapo, ¿no? No me acuerdo del título, pero sí, No, sé a quién te ¿sabes cuál refieres. digo, no? Sí, Tiana y el sapo. Porque no puede ser una princesa blanca. Porque está ambientado en una historia de afroamericanos que Pero si están te da en igual, la... pero si te da igual Pues si te da adaptarla. igual. O sea, tú No, pero es una que adaptación están hablando de una época en la que es el jazz el protagonista, son autores negros, en una época en la que estás hablando de esclavos americanos, afroamericanos que están viviendo en Estados Unidos, entonces obviamente tienen que ser negros porque son negros los de la historia. O no. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Pero qué esclavos hay? No, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué esclavos hay en Por Estados ejemplo, Unidos en esa época? No, te voy a poner otro ejemplo. Si, por ejemplo, ahora está rumorándose que la nueva película de los X-Men, que los X-Men es el personaje llamado, el villano, el antagonista se llama Magneto. Es judío y es, creo que es polaco, si no me equivoco. Pues por ejemplo, se quieren saltar todo el tema de toda la Segunda Guerra Mundial y todo esto para hacerlo a la actualidad y cambiar personajes de raza. Entonces, igual,
la obra de origen no importa tanto. ¿Dónde quedamos? Se tiene que buscar, claro, un punto intermedio. Y sobre todo, aparte de Disney, en general, la Academia de Hollywood tiene que Y hacer... no Hollywood solo, ¿eh? Te recuerdo la película de Isabel. Vale, Hay una película que van a sacar de Isabel que quieren hacer a la Reina Negra. vale. Eso es todavía más terrible porque literalmente es un hecho histórico de Sobre una todo persona si quieres histórica. adaptar Pero que una no es adaptar temática nada. histórica. Estás Es hablando de una histórico, persona. real. Estás hablando de una persona que vive en España en la época de La la Reconquista. No puede ser negra. O sea, no puede ser negra no por racismo ni nada, sino porque literalmente es blanca. Perdón. Es. Bueno, es lo que quiero decir. Sobre todo, los hechos históricos a lo largo de la historia, no puedes cambiar un personaje de raza. Porque no es así. No es así. Claro, Por y- mucho que quieras, no es así. Claro, es historia, no la puedes cambiar. Claro, y entramos en un debate tanto en ficción como en realidad. O sea, ahí yo creo que la realidad gana, que es, no puedes cambiar la realidad. O sea, si ocurrió así, pues tiene que ser así, ¿sabes? No puedes cambiarlo así como así. En cambio, ficción, pues sí que se puede moldear un poco y trastocar un poco lo que es los inicios sin tocar lo que viene siendo las primeras películas. Inclusión, Pues sí. más inclusión de pelirrojos en el cine. Por ejemplo, lo veo... está. Dicho eso, me salió un pelirrojo en la barba. Perfecto. Apuntemos el dato. Pero yo creo que también es importante poner un ejemplo sobre lo que decía de la academia y la revisión de lo que tiene que hacer o de lo que debería hacer. Porque, por ejemplo, ¿visteis aquí 1917? Sí. Vale. Sí. 1917, una película ambientada en la Primera Guerra Mundial. Estuvo nominada a los Oscar y no sé si ganó algún Oscar. Y fue criticada desde ciertos sectores por su escasa diversidad. No me acuerdo si se refería únicamente a una discriminación de género Racial. o racial. Vale. El punto está en que ese fundamento está más o menos basado. ¿Por qué? Porque si es verdad que personajes... No había una diversidad racial enorme durante la Primera Guerra Mundial, pero por ejemplo Francia sí tenía colonias en África y se podían haber representado pues personajes de esas colonias o de origen de esas colonias. Pero esa película... Más en la Segunda qué- Guerra Mundial que en la Primera, ¿eh? Pero en esa Puede película, ser. ¿en cuál se enfoca más? ¿En qué país? ¿En qué...? Se- 1917 es la Primera Guerra Mundial. Sí, pero no sé Habla qué de la es. Primera Guerra Mundial en Europa. Sí, Entonces, pero ¿qué es película o Francia, serie, perdón? Imperio Austro- La película. No, Película no. es, ¿no? ¿En qué se enfoca más la película? ¿En qué país la en guerra, concreto? entre los franceses y los ¿En alemanes. general? Sí. Pues entonces sí que se podía haber incluido un poco más... No. ¿Cómo se va a incluir algo que no existe? Hombre, no Que no. hubo soldados de las colonias Hubo francesas. cuerpos especiales franceses compuestos de personas de color negro. Pero me refiero, no están involucrados en la guerra en sí entre Francia y Alemania de trincheras. ¿Seguro? Seguro. Me parecería muy extraño. Es sobre todo en la Segunda no, Guerra no, Mundial. no, En la no, Segunda no, Guerra no, Mundial sí, porque es una guerra que se globaliza y se lleva a África. Sí. Pero en la Primera Guerra Mundial no es tan directo. Yo juraría que sí que hay cuerpos. Pero ahora bien, yo creo que si un reportaje tan minoritario tampoco puedes echarle culpa al Ya. director por no incluirlo. Exacto. Joder. No he visto todavía Sin Novedad en el Frente, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. muy buena película. Y Yo no no me sé acuerdo si de eso. incluye cierta... Que yo recuerde no, pero muy buena película. Vale. El final es increíble. Y está nominada a los Oscar. Es muy buena película. Está en, Es alemana, en Netflix, está en Netflix. Es alemana, creo. Y sí, y está en Netflix y yo os la recomiendo 100%. Porque tiene un final que no te lo esperes para nada. Vale. Entonces, yo creo que para cerrar el tema finalmente, vamos a sacar, yo creo que cada uno una conclusión sobre este tema de, vamos a mal llamarlo el buenismo. Sí. ¿Cuál sería vuestra conclusión? Y voy a empezar por el revés. Va a empezar hablando Lucas. Vale. Si quieres hacerlo, hazlo bien. Pues explicarme más. ¿Quieres adaptarlo? Adáptalo bien. Tienes la necesidad de... O la presión social de incluir ciertas cosas, pues por supuesto inclúyelas. Y un tema que no hablamos, que bueno, ahora ya no habrá tiempo para abrirlo, pero supongo que será crear personajes nuevos en vez de cambiar las razas de los propios procedentes. Que sí, la raza no importa, pero si tú quieres ver como consumidor
de obras de ficción en las que estás viendo tus personajes de toda la vida, que has visto siempre desde que creciste o como sea, desarrollándose en la gran pantalla, lo que se le puede pedir a este tipo de compañías es que la adaptes de la mejor manera, o sea, que respetes un poco la fuente de origen y que crees esos personajes igual de interesantes. Ahora bien, si lo haces bien, tampoco tengo ningún problema. Yo creo que esa opinión la podemos dar todos. En plan, yo creo que estamos bastante de acuerdo los tres, bueno, los cuatro, en ese tema. No noto yo, la verdad, mucha diferencia, y yo creo que podemos subrayar las mismas palabras que dice Lucas. ¿Tú qué opinas, Vallejo? Yo creo que también estoy de acuerdo con Lucas, que si lo haces bien y lo financias bien, todo bien, no tiene por qué haber ninguna queja. Ahora, siempre va a haber alguien que va a estar descontento con cualquier cosa, o sea, eso es normal. Nunca llevo a gusto de todos. No, pero es normal, pero es que eso lo tienes que tener en cuenta cuando hagas un negocio, cuando lo que sea. Pues siempre vas a tener a alguien que va a estar en contra tuya. Exacto. Y yo como remate final ya a este tema, me gustaría decir que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, y que Disney no es el Salvo diablo. Jafar de Aladdin, ese sí que es malo, de verdad. Que Disney no es el diablo, y que tampoco creo que tenga que pedir perdón por lo que hizo en su día. Yo creo que mientras ahora sea consciente de la situación histórica que estamos viviendo, me parece estupendo, y que entendiendo una posición tanto mercantilista como de influencia política, debemos de ser todos conscientes y debemos de tener todos la suficiente comprensión para aceptar los cambios que vengan, tanto de Disney como de otra empresa cinematográfica. Que en la película de Buzz Lightyear hay dos chicas dándose un beso, tenemos que quitarnos los prejuicios de encima y tenemos que verlo con normalidad, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo normal y natural. Y que esto ocurra en 2023 es una cosa del pasado. No sé por qué tanta risa, pero bueno. Y con esto yo creo que ya cerramos el tema Disney y la polémica mal llamada del buenismo cinematográfico, y pasamos al siguiente tema. Volvemos ya para cerrar la charla de hoy con un tema que me hace especial ilusión porque tenía muchas ganas de tratarlo y por fin puedo, y es el tema de la Fórmula 1. ¡Se nos está yendo de madre! Se nos está yendo muy de madre porque... O de padre. O de padre. Porque empieza ahora la temporada de Fórmula 1. Es más, cuando estéis viendo ya cuando estéis escuchando este podcast, ya habrá sido la primera carrera Ya sabremos el resultado y ya sabréis... del plan. Y ya sabréis si la misión ha fracasado o no. Por ahora nosotros no vamos ni a permitir ni a anular Mufa, pero vamos a hablar sobre nuestras impresiones de cara a esta temporada mientras Miguel convulsiona pensando en la 33. Es que estamos... Hoy es viernes. Hoy es viernes Y hemos vivido algo que... No voy a... Olvidemos Mufas. Pero no voy a... Solamente voy a decir... Libres 1. Segundo tiempo para don Fernando Alonso García. Díaz. Díaz. Pero es que Libres 2 es el mejor tiempo. El mejor tiempo del fin de semana. Del viernes. El mejor tiempo. 1:39 o 38, no me acuerdo. Sí, un buen tiempo. De Muy buen clasificación. tiempo. Vale. Ahora, yo creo que hay gente en este país, pocos, pero bueno, lo sabrá, y gente que nos escuche seguramente también, que no saben lo que es la 33. ¿Cómo que 33? ¿Cómo que 33 en Vallejo?
Yo soy uno de ellos. Oh, perfecto. Bueno, hombre, hombre, sí, lo sé, la 33 de Alonso, hombre, la 33 Exacto. del Nano, la 33 del Nano. Bueno, para los 4 que no sepáis lo que es la 33, vamos a explicarlo. Fernando Alonso ahora mismo tiene 32 victorias en Fórmula 1 y con el nuevo Aston Martin puede llegar a la victoria número 33. ¿Y qué pasa con el 33? Pues que es un número mágico. En matemáticas es considerado el número perfecto. En muchos ámbitos, en muchas disciplinas, aparece el número 33 como un número recurrente. ¿A qué edad murió Jesús? A los 33 años, por ejemplo. También, hay que recordar con cuántos puntos ganó Fernando Alonso su primer mundial en 2005. Con Sí, 33. señor. 133 puntos. Ahí. ¿Cuál sería el mundial que le falta a Alonso para conseguir esta... Si consigue el mundial este año, ¿cuántos mundiales tendría? 3. Si multiplicamos por 11, 33. Vale, pero es que, ¿sabes dónde es la carrera este fin de semana? En Bahrein. ¿Cuántas islas tiene Bahrein? Decidlo vosotros, yo no lo voy a decir. 33. 33. Vamos a seguir tirando, por ejemplo, más datos. ¿Quieres más datos? Por ejemplo, En la presentación, la foto que salió el padre de Stroll. Es que yo lo llamo el padre de Stroll porque no me acuerdo muy bien de su nombre. Lawrence Stroll. Lawrence Stroll. ¿Cuántas rayas tenía el traje de Stroll? 33 rayas. 33 rayas. Fernando Alonso sube un vídeo caminando por la montaña con unos esquís. ¿Cuántos pasos da? 33. Hace un vídeo jugando el juego este de los reflejos, de darle con la mano. ¿Cuántas veces le da la pantalla? 33. Sabe cosas. Sabemos cosas. El que quiera verlas, que las vea. Y el que no las quiera ver, pues que cierre los ojos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. Exacto. Y después de esta campaña de optimismo y de que Fernando Alonso va a conseguir su NUP 33 victoria, hay que darnos un golpe de realidad. Y hay que decirnos que Aston Martin el año pasado era el 7º coche. Fue un coche que en Bahrein, en la primera carrera del año, fue el peor coche de todos. Sé que ha pasado, sé que el ejemplo de Brown GP, que pasó de ser prácticamente el último equipo a ser el primero de una temporada a otra, existe. Pero este es el segundo año de un nuevo reglamento, es muy difícil dar ese salto tan bestia de un sitio como es la 7ª plaza, en la que acabaron el año pasado, a pelear por victorias, a estar el segundo o tercer mejor coche, como están diciendo algunos. Ahora, ¿dónde está Aston Martin? A día de hoy no lo sabemos. Cuando estéis escuchando el podcast ya lo sabréis. Primeros, terceros, cuartos. Eso es una gran duda que nosotros ahora mismo nos preguntamos, como seguramente muchas y muchas personas en España y en todo el mundo. Y yo creo que los principales actores de esta película, que son tanto los pilotos como los jefes de equipos, se están preguntando también lo mismo. ¿Qué ha pasado con Aston Martin? ¿Cómo lo han hecho tan bien? Porque es un coche que lo cogen los pilotos, lo coge Fernando Alonso, lo coge ahora por primera vez este año Lance Stroll, y están a gusto. Se ve un coche fiable, un coche seguro, que no pega latigazos, que es seguro y predecible en curva, que funciona bien en curva rápida, en curva media, en curva lenta, que no da problemas, no parece tener mucho drag, etc. Ahora, ¿hasta dónde llega este punto? No tienen porpoising, no tienen problemas de exceso de peso. ¿De verdad esto es real? ¿Los equipos lo han hecho, entre comillas, tan mal? Os quería preguntar. A ver, yo sinceramente no tengo mucha idea ahora mismo de Fórmula 1. Lo siento mucho, no puedo opinar mucho. No pasa nada, no te mataremos pero- todavía. Pero según lo que dice Andrés, acabas de describir un coche perfecto. ¿no? Siempre se puede mejorar, pero es Sí, sí. muy buen coche, muy Pero buena base. Perfecto como las victorias que va a tener Alonso, ¿no? Ese número tan perfecto. Exacto. Pues mucha casualidad. Ahora, una cosa, ya fuera un poco de lo que acaba de decir Andrés. ¿Cuánto apostáis que vamos a decir 33 veces que va a ganar Alonso? No, yo creo que van a ser 1000 veces más. 1000 veces Ya más. te digo yo que sí, yo por lo menos. Porque es que, no, es que a principio de temporada, sin ver ninguna carrera, no hay motivos para emocionarse. No hay ninguno. Porque vienes de es una escudería que no ha ganado nada, que no tiene un sitio preparado para ganar, o sea, un sitio me refiero a unas instalaciones preparadas para llegar a ser una escudería de gran nivel, pero es que están pasando cosas. Como diría Gerard Romero, están pasando cosas. Que es que Christian Horner, que es el CEO
de Red Bull, Sí. Equipo puntero y claramente líder ahora mismo de la parrilla. voy a hablar en primera persona, nos tiene miedo. Es que teme a Aston Martin. Igual que Verstappen, que no sabe a dónde va a llegar Aston Martin. Nadie lo sabe. Ferrari, hoy en la radio a Leclerc, le dice que tome como ejemplo a seguir, Como referencia de como tiempos. referencia, el tiempo de Alonso. Entonces, ¿estamos hablando ya de una realidad? ¿O es que todavía seguimos diciendo no nos vamos a ilusionar cuando entras a Twitter y de los 10 primeros hashtag 9 son de Fórmula 1? ¿O 10? A ver, si es normal que tengan miedo a escuchar a Alonso y a Alonso, porque si ya teniendo en cuenta que tenemos un buen coche, que sí, como bien dices tú, Andrés, antes, es todo mejorable, claramente, pero si tienes un buen coche y tienes la habilidad y la experiencia de Alonso, sí que todo puede ser, ¿eh? Todo puede ocurrir tanto lo bueno como lo malo, pero oye, es normal que tengan miedo, es normal. Exacto. Yo creo que un punto a destacar es que o nos están vendiendo la campaña de humo más grande de la historia, porque aquí no solo están metidos, porque esto ha pasado muchas veces, que los jefes de equipo o que los dueños o que los pilotos vendan humo sobre su potencial, pero es que sus propios rivales se están dando cuenta de que los datos que ofrece el AMR 23 son buenos, son muy buenos datos, pero yo aquí quiero bajar un poco la euforia y creo que tanto Ferrari como Mercedes, que son sus principales rivales ahora mismo, Están ocultando cosas, ¿verdad? se ocultan muchas cosas, sobre todo Mercedes. Las flechas También se plateadas- dijo del año pasado y no pasó, ¿eh? Ya, pero el año pasado Mercedes tenía un problema que era de setup. El coche es bueno, y lo sigue siendo, es un coche bueno, pero que necesita una configuración muy específica, muy concreta y muy difícil de conseguir para que el coche rinda. Es más, cuando consiguieron que el coche funcionara, fue el coche más rápido. Mirar el Gran final, Premio de sí. Brasil. El Gran Premio de Brasil, el coche les funcionó, consiguieron el setup adecuado, 1-2. En parrilla y en carrera. Y ya está. Fácil. Entonces, el tema es Bueno, de que- fácil no. Bueno, el tema fácil no, ese de pero... que están ocultando cosas, ¿no crees que está utilizando la campaña de Alonso de 33 Sí. para beneficiarse a ellos? Bueno, ocultar cosas o... Sí, por supuesto, claro. Porque después, si pasa lo que yo creo que no va a pasar, que es que están ocultando tanto para que esa campaña de la 33 la acabe beneficiando a Mercedes diciendo, mira, pues lo superamos nosotros. Porque hay mucha expectativa aquí en España a que funcione. Sí, sí. Pero es que yo no creo que sea así. O sea, yo creo que sí es verdad que pueden ocultar cosas, pero que tienen miedo. Y si tienen miedo significa que hay algo que a lo que no están llegando. No es Exacto. perfecto, vaya. No estarán seguros tampoco de su Exacto. propio equipo. Porque, por ejemplo, lo comparamos con los tres grandes, ¿no? Estamos hablando ya de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Nos olvidamos ya de la zona media porque parece que por ahora la lucha con la zona media está más que ¿En la superada. que incluís a Alpine? Alpine sería el cuarto o quinto equipo, depende de cómo se sitúa No lo Aston sé, Martin. porque no lo veo tampoco muy bien, ¿eh? Veo muy bien a Alfa Romeo, ¿eh? Alfa Romeo está funcionando muy bien. Alpine parece que no acaba de arrancar. Caras largas en el pit wall. Negando, ¿eh? Yo vi una Alan imagen... Permae sí. preocupado, Otmar Szafnauer rebajando expectativas, pero también se han dicho que Alpine aspira a estar más cerca de Mercedes que de la lucha con la zona media, con Aston Martin, con Alfa Romeo, con McLaren, etc. Pero ahora yo creo, otro punto destacable y que es muy importante de cara a lo que vaya a suceder esta temporada, es que Aston Martin está compitiendo contra tres monstruos abominables. Mercedes tiene no una, sino dos fábricas. Tiene Brackley y tiene la otra fábrica que no me acuerdo cómo se llamaba, que era la de los motores. Tienen por una parte aerodinámica y por otra parte motores. O sea, tienen dos fábricas enteras. Red Bull tiene dos edificios inmensos en Milton Keynes. En Milton Keynes, es la que estaba Exacto. buscando, que no me acordaba si era de Mercedes o de Red Bull. Exacto, en Milton Keynes, que tienen Red Bull Powertrains, que es donde hacen los motores, y tienen la parte de aerodinámica en la que está el mayor genio de la historia de la aerodinámica en la Fórmula 1, que es Adrian Newey, con su equipo, menos Dan Fallows, que ahora está en Aston Martin, y luego Ferrari, la fábrica de Ferrari en Maranello es medio pueblo. Ferrari es Ferrari. Es más, la fábrica de Ferrari es tan grande que dentro de la propia fábrica hay un pequeño edificio que es para Haas.
que es uno de sus compradores de motores. Ujú. Entonces, son tres grandes monstruos que, aparte de ser constructores de su propio motor, por tanto la simbiosis chasis-motor la tienen mucho más sincronizada, porque trabajan el motor en función de su chasis o su chasis en función de su motor, y no es como Aston Martin, que tenga que adaptar su chasis al motor que le da Mercedes. A lo que voy es cómo va a poder mantener este ritmo, si es real, durante toda la temporada, porque son fábricas muy grandes, con mucho personal, muy bien trabajadas y que pueden tener un ritmo de mejoras. Yo tengo miedo a las vacaciones de verano. Es que se supone que en las vacaciones de verano no se trabaja. Ya. Pero Mercedes Pero- de repente reaccionó en verano. Exacto. Entonces, a ver cómo funciona Aston Martin en esta primera carrera, que vosotros ya sabéis el resultado, pero nosotros estamos todavía con la incógnita, con ese cosquillo interno de que De pueden- mañana la clasificación. Exacto, que pueden pasar cosas. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que dejar correr un poquito la ilusión. Sí. Es que de eso se tiene que vivir también, de un poco de ilusión. Si no, hace 10 años que no seguiríamos a Alonso. Claro, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Exacto, exacto. Exactamente. Una cosa queda sin ninguna duda clara, que lo dijo Lobato el otro día. Y es que Fernando Alonso tiene el mejor coche desde 2012. De eso no hay duda. Exacto. Entonces, a partir de ahí, soñemos. Que soñar es gratis. Soñemos. Soñemos. A ver, ya por rebajar un poquito la expectativa. Fernando Alonso. ¿Soy demasiado optimista? Sí, por supuesto. Fernando Alonso no va a ganar carreras regularmente este año. Fernando Alonso no va a pelear por el Mundial. Vamos a ver, en el mejor de los casos, durante toda la temporada, no estamos hablando de una carrera, estamos hablando de toda la temporada, va a tener el cuarto mejor coche. Es muy difícil que a día de hoy, con el cuarto mejor coche, y sin ser fabricante de tu propio motor, sin ser constructor, ganes un Mundial o pelees por el Mundial. Podemos estar hablando de un milagro. Podemos estar hablando de un milagro, los milagros existen en el deporte. Exactamente. Es que estoy intentando contrarrestar a Andrés, porque creo que se está... Yo creo que viniendo demasiado abajo. Podemos, ¿por qué no? ¿Quién te dice que no? Nadie dice que no. Pues ya ¿Qué está. ocurrió, qué ocurrió con Renault? Eso fue un milagro. Claro, la de Renault. Bueno, fue pero Renault fue por un cambio de normativa. Bueno, sí. Y... una reducción de la carga aerodinámica. Exacto. Exacto. Tiene bastantes más alicientes para un cambio drástico que Alpine. Aston Martin. Pero... Pero- Que es la misma euforia que hubo con Alpine. La misma, porque era cambio de reglamento. de reglamento y dices tú, venga, a lo mejor se puede. Al final no, porque Alpine no dio nada. Hablando con un ingeniero de Fórmula 1, me comentaba que el gran problema de Alpine, que no lo tiene Aston Martin, es la mentalidad. Porque en la Fórmula 1 hay equipos que hacen sus motores y equipos que compran los motores. Equipos cliente y equipos motoristas. Y Aston Martin es un equipo cliente que se comporta como un equipo motorista, como un equipo campeón, con una mentalidad, con un hambre. Toda la gente que trabaja en Aston Martin, ingenieros, pilotos, jefe de equipo, jefes de aerodinámica, Dan Fallows, Eric Blandin, gente que tiene muchos años y mucha experiencia en Fórmula 1, tiene muchas ganas de comerse el mundo, de atacar a los grandes. Como Alonso. Exacto. Y luego vas a Alpine, y Alpine es un equipo motorista que se comporta como un equipo cliente, que es un equipo que busca progresar, que busca una línea continuista, que no es arriesgado ni en su estrategia de desarrollo, ni en su estrategia en carrera. Un equipo, digamos así, conservador. Y que tampoco está muy bien estructurado, porque Alpine tiene una fábrica en Enston, en Reino Unido, y la fábrica de motores la tiene en Viry, la tiene en Francia, muy cerca de París. Es muy difícil trabajar así. Que se lo digan a McLaren, Honda. Cuando McLaren estaba trabajando con Honda, McLaren tenía su sede en Woking y los motores se hacían en Japón. Así es muy difícil trabajar. Y Red Bull funcionó con Honda, ¿por qué? Porque la fábrica de Red Bull y la fábrica de Honda las hicieron pegaditas. Cuando Red Bull se asoció con Honda, se fueron a Milton Keynes y empezaron a trabajar. Y así es como funcionan las cosas. Pero oye, yo sigo rebajando la expectativa. Fernando Alonso, en el mejor de los casos, va a tener el cuarto mejor coche. Por carreras puede tener el segundo o tercer mejor coche. Y con eso... Es que el primero está muy lejos. Exacto, el primero Red Bull está muy lejos y así es muy difícil, ya no te digo ganar, sino solo competir un mundial. Ya era difícil en los tiempos de Red Bull, imagínate ahora de Red Bull con Vettel, en los que los motores eran todos
prácticamente similares, imagínate ahora en los que los motores pues hacen la diferencia. Es difícil, difícil, difícil. Y yo creo que ya para cerrar, y para cerrar el programa, vamos a dar una lista primero del top 3 de Bahrein, en el que ya se verá completamente nuestra cara de apostadores. Y luego una lista de constructores, de cómo van a quedar los constructores de aquí a final de temporada. ¿Por dónde queréis empezar? Venga, empiezo yo. Venga, va. Yo voy a ser optimista. Nadie me lo va a quitar. Que luego mañana me diréis, es que eres igual que Nano Sexo, no vas a hacer nada. Pero yo te lo voy a decir así. Fernando Alonso va a conseguir la 33 en Bahrein. Vale, dime un podio de Bahrein. Yo creo que va a ser Fernando Alonso primero. Segundo, Max Verstappen. ¿Tercero? Tercero es donde tengo más dudas. No sé si meter a Russell, a Leclerc o al Checo Pérez. Vale. Yo creo que Checo Pérez, porque al fin y al cabo tiene un Red Bull. La verdad que lo estoy viendo bastante fuerte en los libres. Y luego en la parte de constructores, yo creo que hay el problema, yo creo que es Stroll, porque no está hecho al coche todavía, que dicho lo cual se ha metido sexto cojo. O sea que con la pierna tocada y las dos muñecas todavía en recuperación. Entonces, eso significa que el Aston Martin algo tiene. No te voy a decir que sea el mejor coche, pero algo tiene para ser sexto. Yo creo que Red Bull es superior. Sí. Es bastante Vale, superior. entonces dame un orden. Yo creo que va a ser Red Bull, Mercedes segundo y tercero Aston Martin. Perfecto. ¿Javi? Yo diría que primero Alonso, también confío en que vaya a ganar y que vaya a ganar. Segundo diría que Hamilton y tercero Verstappen. No sé, la verdad que, o sea... Puede ser. No ando muy actualizado, pero bueno, yo pienso que Hamilton, pues bueno... Siempre da guerra. Siempre toca mucho las narices, o sea que... Y sobre todo Alonso, o sea que bueno, yo diría que ese podio. Vale, perfecto. Ahora voy a dar mi predicción. Yo en Bahrein soy optimista, pero no tanto. Yo creo que el podio va a ser Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso. Fernando Alonso tercero, y porque alguno de los grandes ha pinchado, seguramente Checo Pérez. Y luego ya en el Mundial de Constructores creo que Red Bull se lo va a llevar de calle. Va a ser un auténtico paseo, tiene una dupla de pilotos espectacular y Max Verstappen es sobrenatural ahora mismo. Segundo, veo a Ferrari, porque quieras que no, a una vuelta son muy rápidos y donde la degradación se lo permita van a competir, no te digo de tú a tú, pero más bien cerquita de Red Bull. Y luego en tercer lugar creo que estaría Mercedes peleando con Ferrari, porque tampoco se les ha visto del todo al 100%, pero puede que se estén guardando algo. Entonces ahí tengo mis dudas, y sí que en cuarto lugar, bastante más cerca de lo que parece, a Aston Martin. Luego ya por debajo Alpine quedará quinto, porque sigue ¿No le siendo das opciones a constructor. Alfa Tauri de ganar el Mundial? No, AlphaTauri no. Y Williams, cuidado que mejoró mucho, ¿eh? El Williams ha mejorado muchísimo con respecto a la temporada anterior, pero todavía están lejos. Creo que tiene un muy buen piloto, ¿eh? Logan Sargent. Sí. Y Albon también me parece bastante bueno. Es Tiene- que yo más te diría Albon. Hay Porque es que que- darles desarrollo, Con el Red Bull hizo maravillas, ¿eh? Exacto. Sí es verdad que la zona media, creo que debajo de Aston Martin va a estar Alpine por el año Pues pasado. yo creo que va a ser McLaren. McLaren, con lo McLaren. mal que han estado. Con lo mal que le he estado, pero es que yo creo que es al fin y al cabo es una escudería bastante buena, Sí. que tiene unos pilotos para mí bastante buenos. Una dupla top con Oscar Piastri y Oscar Lando Piastri me Norris. parece muy bueno. Y que para mí son superiores a Ocon y a Gasly, a los dos. Bueno, Ocon no me parece malo, ¿eh? no. Por No me supuesto. parece malo, pero me parece que es un estúpido. Entonces, yo creo que eso tiene que influir a la baja. No, pero ahora en serio. McLaren, es McLaren. Y Alpine, yo creo que no oculta tanto como mi amigo Andrés piensa, ¿eh? Bueno. Yo creo que no oculta tanto. Esas caras, las caras. Ya, mira las caras, graba las caras. Graba las caras, o sea, las caras de negación, de decir esto no está saliendo como yo creo que está saliendo. Tanto cuento yo creo que no es. Ya. A mí esas caras, las caras.
Yo luego, debajo de Alpine, y esto es mi predicción, colocaría a Alfa Romeo. Yo creo que tienen un buen coche. No les funcionan muy bien los desarrollos, no suelen desarrollar bien el coche, pero yo creo que con lo que tienen de base y con Valtteri Bottas puntuando regularmente y Guan Yu Zhou cuando tienes esos destellos, por decirlo entre comillas, en los que se puede meter en los puntos, pues yo creo que les va a dar para ser sextos. Yo creo que séptimo lugar va a ser McLaren, que es un desastre de coche ahora mismo. No les funciona por ningún lado, los frenos no van bien, el coche no entra en curva. Ellos mismos han dicho que se han equivocado con el diseño del coche y están ya trabajando en un nuevo concepto Ahí es donde quiero aerodinámico. llegar yo. Entonces sí, se recuperarán, pero yo creo que no les va a dar para llegar al sexto puesto de De Alfa Romeo. Alfa Romeo. Luego yo creo que un poco por detrás está Haas, que no les veo tan fuertes como el año pasado. Sí, Bueno. es verdad que pueden entrar en puntos. Que Hoy tienen... quinto, ¿eh? Ya, sí, pero yo creo que no les va a dar, que no tienen una buena dupla, Hulkenberg. Hulkenberg y Y Magnussen, Magnussen. para puntuar, para hacer buenos resultados este año. Está bien, pero tampoco les vamos a pedir ni la mágica pole de Brasil, ni el quinto puesto que consiguieron en la primera carrera con Kevin Magnussen. Y luego ya pues por debajo, en octavo lugar, estaría... Williams y Alfa Tauri. Que nos ¿No? digamos. Sí. Solo nos quedan esos dos. Luego nos quedarían esos dos, que serían Williams y Alfa Tauri, que yo creo que Alfa Tauri tiene un coche que en una buena carrera y en algún fallo de sus rivales pueden entrar en puntos. Su dupla de pilotos tampoco me dice nada, con Yuki Tsunoda, que por ahora ni fu ni fa, está loco, me da muy buenas imágenes en el Drive to Survive, pero no lo considero un piloto como para liderar ahora mismo Alfa Tauri. Y un Nick de Vries que, por mucho que haya puntuado en su primera carrera con Williams, todavía no ha hecho nada en la Fórmula 1 y habrá que ver. Bueno, pero tampoco hizo nada Piastri, Ya. no hizo nada... Pero bueno, mucha gente, ¿eh? El currículum que ofrece tampoco es que sea brillante. Nick de Vries es un piloto que ha ganado la Fórmula 2 a su tercer intento y que ha ganado la Fórmula 2 cuando ha tenido el mejor coche y un compañero que había tenido muchos fallos ese año en la Fórmula E, que fue Stoffel Van Dorn. Y es más, al año siguiente, cuando no tuvo tantos fallos, el que ganó fue Stoffel Van Dorn, no Nick de Vries. Entonces yo ahí tengo bastantes dudas con el neerlandés. Y ya en último lugar, aunque sí es verdad que más cerca que el año pasado, vea al Williams, sobre todo porque aparte de que el coche ha mejorado, es que han despedido a la cabra. A Nicolas Latifi. A Nicolas Latifi. Qué pifia. Qué pifia. Qué pifia. Qué piloto. Nuestro héroe. Qué piloto. Una asistencia, ¿eh? Cualquiera lo dice. Exactamente. Una asistencia en Fórmula 1. Ya la firmarían muchos jugadores del Madrid. Ya la firmarían esa asistencia que le hizo a Max Verstappen en Abu Dhabi 2021. Y yo creo que la parrilla quedaría así. Y aunque Red Bull esté por delante y sea un mundial aburrido, entre comillas, yo creo que nos espera mucha acción este año. Que vamos a tener carreras muy y un buen interesantes. Drive to Survive. Bueno, eso ya se verá porque... Ya veremos, porque... Cuando llegue la silly Ocon- season, cuando llegue la silly season, seguramente es donde venga lo más jugoso de la temporada en ese sentido. Y bueno, yo creo que con este programa de hoy, con esta última afirmación, cerramos el programa de hoy. Venga, un último mensaje de la 33, Miguel. Dilo. Un último mensaje. Confíen. 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 Es que no voy a decir nada confíen. más. Confíen. 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 Que soñar es gratis. Confíen. Dejen trabajar. Dejen trabajar, exactamente. Perfecto. Y ahora sí que sí, cerramos definitivamente el programa. No os olvidéis de seguirnos en nuestro Instagram y en nuestro nuevo TikTok, @entreneones, en las dos cuentas nos podéis empezar a seguir, vamos a empezar a subir cositas chulas y que se vienen cositas interesantes, ahí lo dejamos. Poco a venga. poco, poco a poco. Como Venga. Fernando Alonso, igual. Poco a poco. Confíen en nosotros. Sigan escuchándonos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Puedes escucharnos en Spotify, iVoox o Amazon Music. Y no te olvides seguirnos en Instagram.